Bueno, continuamos con el maestro Juan Manuel Montiel Génova. Él cuenta con una maestría en psicología por la UNAM, con residencia en terapia familiar sistémica, una maestría en criminalística por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, es licenciado en psicología por la UNAM y diplomado en psicología forense por la AIS. Su experiencia profesional es docente en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, SUAYE de la UNAM, en la licenciatura de psicología, en donde ya lleva 7 años laborando. Docente también en la Asociación Internacional, Academia Internacional de Ciencias Forenses, impartiendo clases en la licenciatura de Psicología Criminológica, la licenciatura de Criminología y Criminalística y diplomados de Psicología Forense. Tiene ahí 6 años laborando. En la práctica privada se está dedicado al área de la psicología clínica, realizando peritajes en el campo de la psicología forense. Es terapeuta en la comunidad de atención en externación para adolescentes de la Dirección General de Tratamiento para Adicciones. Su conferencia es ¿qué aplicaciones tiene la neuropsicología en el ámbito forense? Le damos un aplauso para darle la bienvenida, por favor. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Espero que la conferencia de hoy sea como una mera conferencia introductoria a este tema, ya que en nuestro país la neuropsicología forense es un campo muy nuevo y poco conocido. En otros países como España, Estados Unidos ya son campos mucho más avanzados, pero aquí estamos como... De hecho, yo estoy introduciéndome ahí porque apenas se está como descubriendo aquí la necesidad de utilizar la neuropsicología en ámbitos que tienen que ver con lo forense. Bueno, pues ya creo que todos saben qué es la neuropsicología, ya tenemos una definición muy clara de qué es la neuropsicología, pero quién sabe si todos sepan qué es lo que significa forense. Espero que no piensen que lo forense quiere decir que son muertos. Lo primero que mucha gente cree en relación a este término es de muertos. Es que soy psicólogo forense, ¿no? ¿Hablas con los muertos? No hablo con... Bueno, sí hablo con los muertos. No me contestan, pero yo hablo con los muertos. Problema cuando me contesten. Forense, no sé si alguien tenga como la idea de qué es forense, tiene que ver con las cuestiones jurídicas. Toda ciencia, arte o incluso oficio que le ayude a cuestiones jurídicas a resolver necesidades, se le va a llamar o va a tener como esta parte de apellido forense. Lo jurídico, especialmente las cuestiones que tienen que ver con problemas entre las personas, cuando se tiene que resolver algún problema entre las personas, pues el juez necesita de elementos para poder determinar cuál va a ser su resolución. Y la cuestión jurídica pues tiene muchos campos, ¿no? Cuestiones civiles, cuestiones familiares, cuestiones penales, cuestiones laborales, mercantiles, hay muchos campos jurídicos. Cuando el juez necesita el apoyo de los conocimientos de otras áreas científicas o incluso a veces hasta de cuestiones de oficios, cuestiones incluso hasta artísticas, para resolver sus problemas, pues es ahí cuando esas áreas se convierten en áreas forenses. El psicólogo ha participado mucho, no tiene tantos años que la psicología se comenzó a considerar importante en el ámbito forense, y mucho menos la neuropsicología. La neuropsicología se ha introducido con un poquito más recientemente, ¿sale? Entonces a eso se refiere las cuestiones de forense. Entonces la neuropsicología forense pues es el conocimiento de esta neurociencia que va a ser utilizado para ayudarle al ámbito jurídico a resolver como una cuestión ahí legal, o sea, en cualquiera de los campos que abarca lo forense. Ahorita yo voy a ponerles algunos ejemplos donde la neuropsicología forense se puede utilizar.
Hace algunos años, la prueba que los jueces consideraban de suma importancia, ¿cuál creen que era? Antes de que la psicología fuera importante. ¿Cuál era la prueba máxima que tenían los jueces para poder decidir sobre algún asunto? Los testimonios, ¿no? Las declaraciones. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Él me asaltó, será mi palabra contra la palabra del sujeto, ¿no? Y el sujeto iba todo así lacroso, en esas etiquetas que ponemos, pues entonces el juez decía, sí, cierto, se ve feo, está feo, se ve peligroso, entonces sí, es el culpable, ¿no? Y básicamente la prueba pericial con mayor valor era la cuestión de las declaraciones. Poco a poco, pues eso se fue cuestionando. Una persona puede estar mintiendo para ganar algún beneficio, una persona puede estar siendo obligada a declarar algo por ciertas circunstancias, y entonces pues la prueba de las declaraciones va perdiendo valor, pero obviamente los jueces tienen que buscar elementos objetivos, científicos, en los cuales pueda basar su decisión legal. Y es ahí donde las ciencias comienzan a ser, las ciencias, principalmente la psicología, comienza a ser muy importante. De hecho, en muchos casos, la pericial psicológica es muy determinante para los jueces. En muchos casos. Hablamos y casos penales. Violencia familiar, violación, abuso sexual. A veces ahí la prueba pericial de psicología es la determinante para que el juez tome decisiones. Ahorita estoy hablando de psicología, pues ahorita voy a empezar a introducir las cuestiones neuropsicológicas. Y es ahí donde nosotros, psicólogos, nos tenemos que volver muy hábiles y manejar temas relacionados a esos puntos de manera muy cuidadosa, porque pues básicamente cuando nos dedicamos a esto, nuestras evaluaciones, nuestros puntos de vista suelen ser muy determinantes, a veces para bien y muchas veces para mal. Entonces todos nuestros trabajos deben de estar basados en criterios científicos muy bien definidos, en teorías muy bien estructuradas, comprobadas, porque si no, pues entonces podemos encontrarnos con algunos problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Pues que nos manden una falta administrativa, y el peor de los problemas pues es que cuestiones penales, que nos quiten nuestra cédula o que nos metan al bote. Ok, en cuanto a las cuestiones de la neuropsicología, uno de sus antecedentes, de acuerdo al autor que ahorita les digo, se me olvidó el nombre, que viene ahí en las referencias, que estuve checando, porque aquí en México hay muy poca información de la neuropsicología forense. En cuanto a antecedentes, hay como muy poca gente se ha metido a abordar estos puntos, por lo menos desde lo que yo investigué. Uno de los antecedentes muy importantes que marcan estos autores son este caso, la sentencia Jenkins, que se da como en los 60. Es ahí donde en Estados Unidos, y desgraciadamente o afortunadamente esa influencia está muy cerca de nosotros, es donde los testimonios de los psicólogos en los juicios comienzan a tomar mucho valor. De los 60 para acá, más o menos. Acá en México quizás de los 80 quizás, para acá es cuando el psicólogo se vuelve como importante en toda la estructura jurídica. En cuanto a la neuropsicología en específico, pues también comienzan a haber muchos avances neuropsicológicos, 60, 70, 80, en el área de la neuropsicología clínica, que poco a poco cada vez se vuelven más y más importantes. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Este autor establece que el origen de la neuropsicología forense, por eso le puse en ese, me dio flojera escribir más, el origen de la neuropsicología forense ocurre aproximadamente en los años 80, es cuando principalmente España, les comento Estados Unidos, y me parece que también un poquito Argentina ha trabajado mucho con esta área en las cuestiones legales. Es ahí donde comienza a surgir, ¿vale? Ahora, ¿por qué se volvió importante la neuropsicología forense y por qué comienza a tomar valor en el campo jurídico? Principalmente por las relaciones, por las investigaciones. Ustedes ya vieron algunos profesores, investigadores, como el ponente que alcancé a escuchar un poquito, que su investigación se me hizo sumamente interesante, investigaciones muy bien estructuradas,
muy claras, muy metódicas, y que han dado información de cómo funciona esto que tenemos aquí adentro de nuestra cabecita, que se llama cerebro, y cómo eso se relaciona con nuestros procesos cognitivos, con nuestras conductas. Este tipo de investigación le dio mucho peso a la neuropsicología, porque lo que busca el ámbito forense, bueno, teóricamente lo que busca el ámbito jurídico es que las pruebas sean científicamente validadas, ¿no? O sea, no lo digo yo como perito, lo dice la ciencia y la investigación que yo hice. ¿Sí? Yo evalúo a un sujeto y yo no voy a decir que ese sujeto es violador. Voy a decir que bajo las características que se observan en la investigación tal y bajo las investigaciones previas a ese fenómeno, pues el sujeto presenta ciertos elementos que corresponden a X. Pero yo no estoy diciendo que el tipo es violador. Lo está diciendo el estudio científico. Y en ese sentido la neuropsicología pues comenzó a cubrir eso, ¿no? Recuerden que la neuropsicología pues está muy mezclada con las cuestiones neurológicas, donde pues la parte metódica y objetiva tiene que ser muy cuidadosa. Estrategias interpretativas para inferir la presencia y la localización de neuropatologías, es decir, pruebas, técnicas, protocolos, que ustedes ya fueron conociendo unos, ¿no? Si checan, ya cada vez hay más protocolos, más pruebas, más técnicas que nos ayudan a evaluar el funcionamiento cerebral. Y eso, pues, para el ámbito forense es sumamente importante. Y además, es que a partir de la información que los neuropsicólogos pueden arrojar, pues los jueces tienen más elementos para tomar decisiones legales. Porque este tipo de herramientas nos habla mucho o nos va a dar elementos para analizar de manera cuidadosa características cognitivas, conductuales, neuropatologías, un montón de elementos que por mucho tiempo pues no se podían explicar. Y además, pues un buen diagnóstico de este tipo de patologías pues permitirá determinar de forma adecuada pues adecuados pronósticos. ¿Ustedes en qué casos creen que se puede utilizar la neuropsicología forense? Bueno, si les quedó claro que es la neuropsicología forense. ¿En qué casos legales podríamos utilizar la neuropsicología? Para impugnar el testamento. Por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿En qué otro caso creen? ¿Nada más ahí? Como la custodia, guardia custodia o incluso patria potestad de los niños, que es diferente, ¿eh? Guardia y custodia es para poderlos ver, cuidar. La patria potestad es que legalmente el sujeto tenga mis apellidos. Muy bien. Es que se puede utilizar en muchos. Eso también es lo bonito de la parte forense, que a veces los abogados no saben qué pedirnos como expertos en algún área, en este caso como psicología o neuropsicología. Por eso yo creo que también la neuropsicología no se ha utilizado mucho, porque los abogados a veces no saben cómo pueden utilizar, o desconocen esta área, y mucho menos saben cómo utilizar esta área en algunos casos legales. Ahorita les voy a platicar de algunos que he tenido la oportunidad de ahí estar viendo. Campos de aplicación, pues ya vimos campos laborales, por ejemplo, algún accidente, y para pedir una indemnización o una cuestión ahí laboral, pues puede utilizarse las evaluaciones neuropsicológicas con el propósito de evaluar esos daños, ¿no? Si hubo un daño y cuál va a ser la gravedad del daño, incluso el pronóstico, ¿no? Para ver hasta dónde se le puede indemnizar a esa persona. Incapacitaciones, también que podemos verlo en cuestiones civiles, familiares o penales. Penales son como las acciones que dañan más a la sociedad. A eso se dedica el derecho penal, como a tratar de regular las acciones que dañan con mayor peso a la sociedad. Lo familiar, pues todo lo que tiene que ver con el entorno de un contexto, vaya la redundancia de un contexto familiar. Y lo civil, pues ya tiene que ver con áreas como los testamentos, como ese tipo de situaciones. En cualquiera de estas áreas puede participar, ¿no? Penal, para poder
determinar si la declaración, por ejemplo, de un sujeto puede ser válida o no, para ver si tiene capacidades, sus capacidades, por ejemplo, de memoria son correctas, ¿no? Porque si estamos con un sujeto que puede fallar en sus capacidades de memoria y el sujeto está haciendo un testimonio donde él dice y reconoce que ve un sujeto, pero vemos que ahí tiene un problema de memoria y podemos comprobarlo con alguna prueba neuropsicológica, pues ahí podemos cuestionar si realmente esa prueba, esa testimonial que está haciendo el sujeto, pues es válida o es confiable o no. Y en casos de simulación, que casi no se dan. Hay personas que son bien hábiles, que cuando caen a los reclusorios se quieren hacer los loquitos. O cuando caen ante una situación jurídica también se quieren hacer los loquitos. Y obviamente eso también puede ser campo de un neuropsicólogo con el objetivo de determinar si realmente está presentando una patología o nos quiere picar los ojos, ¿no? Vulgarmente. Será mucho. Ok, en ese caso a mí se me hizo interesante como hablarles un poquito de cómo los neuropsicólogos, hablo un poquito ahí porque yo apenas me estoy introduciendo, yo también me fui dando cuenta de que esto era importante. Por ejemplo, les platico, un abogado que se dedica a cuestiones laborales, con el cual en ocasiones colaboro, me comenta, es que mira, tengo un niño que él y su mamá viven en un taxi, el taxi chocó por culpa del conductor de ese taxi y hubo lesiones. El niño tiene muchas lesiones físicas, sí quedó ahí un poquito golpeado, y ella quería ver que si psicológicamente también había daños en esa área, para como meter otras pruebas y checáramos hasta dónde podrían indemnizar a esa familia, ¿no? Porque realmente fue responsabilidad del conductor o del seguro, contra lo que se vaya, ¿no? Y entonces, bajo los parámetros que me dio del caso, pues yo dije, es que yo como psicólogo a lo mejor te puedo decir, ¿sabes qué? Pues emocionalmente el niño no tiene nada, porque a lo mejor los papás hacen muy buena labor, lo cuidan mucho, lo protegen mucho, y el niño psicológicamente no quedó traumado por el accidente. Lo que yo comencé a ver por la historial clínico es que pudiera haber daño neuropsicológico. Y es ahí donde yo me empecé a dar cuenta, pues es que la psicología en algunos casos se queda corta, solita. Hay especializaciones de la psicología, como esta área, que nos podría dar más elementos en este campo. Hacer estudios neuropsicológicos a este chavito, porque quedó en coma, me parece que 2 días, el niño, y entonces podríamos sacar elementos de daños en sus alteraciones cognitivas a partir de esa situación. Otra de las cosas es que, aparte de lo que les comentaron de dónde he trabajado, también he tenido mucho contacto con personas en situación privadas de la libertad. Y entonces en esos campos, pues muchos, los expertos, los que ya llevan mucho tiempo o han pasado muchas veces por esas áreas, pues a veces se vuelven bien hábiles, ¿no? Y para estar bien, y para estar más cómodos, pues a veces comienzan a generar estos procesos de tratarse de tratar de engañar a los que están ahí evaluándolos. Y es otra de las áreas que también considero bien interesantes en relación a esto, en relación a cómo el neuropsicólogo puede afrontar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, factores que sirven para descubrir la simulación. Primero, que hay una posibilidad de conseguir beneficios, que eso es lo que pasa mucho en reclusorio. Para que ya no estén en un reclusorio así feo, donde hay como chorro mil gente y pocos beneficios, y estén en lugares un poquito más tranquilos, pues se fingen alguna enfermedad, fingen estas situaciones para poder recibir esto, ¿no? O a veces fingir daños para poder recibir, por ejemplo, una indemnización del trabajo, ¿no? Eso no pasa aquí en México, eso aquí no pasa, pero esa es otra de las cuestiones de las que podemos hablar. Falta de coherencia, eso es bien importante cuando hacemos una evaluación. Tenemos que ver la coherencia entre el funcionamiento de los test psicométricos, vamos a ver que hay algunos, y el funcionamiento cotidiano. ¿Vale? Ese es algo importante, es un factor para checar esto. Incompatibilidad entre los resultados de las pruebas y el perfil de síntomas. O sea, que el sujeto diga una cosa, que diga experimentando esto, y en las pruebas no salga eso, ¿no? Eso también nos habla de unas posibilidades de simulación. Pobre rendimiento en tareas motoras, pero
rendimiento normal, incluso más o menos bueno, en tareas cognitivas. Eso nos da una idea de que nos quiere hacer, ahí se me fue la otra frase, que nos quiere ahí engañar, ¿no? Que nos quiere, ¿cómo que por acá en lo motriz te haces que estás medio güey? Y en lo cognitivo, ahí sí estás funcionando súper bien, ¿no? O sea, esos son elementos. Ese tipo de cosas nos lo permite mucho las pruebas neuropsicológicas. ¿Sí? Porque las pruebas psicológicas, sin quitar su mérito, sin quitar el mérito de las pruebas psicológicas, a veces piensan que la gente piensa que las puede manipular, porque hasta en internet las encontramos, ¿no? Entonces, otro elemento es que esta parte de la neuropsicología nos puede dar mayores herramientas. Buscando herramientas que me permitieran hacer estudios y análisis del ámbito neuropsicológico, yo encontré un manualito, una guía más que manual, de uno de los personajes que más se ha inclinado a las cuestiones de la neuropsicología, que es una maestra de aquí, de la UNAM, de CEU, una investigadora que es Peggy Ostrowski. Hay algunos, tiene seguidores y también tiene desertores, pero pues considero que sus escritos son muy claros, son muy concretos. Ella ha hecho mucha investigación en relación a la cuestión de la neuropsicología, no tanto en el campo forense, más en el campo clínico y en el campo criminológico. Por ahí ha hecho estudios, por ejemplo, evaluó a la señora la Mataviejitas, Juana Barraza, por ahí la evaluó, hizo un diagnóstico. Tiene un libro que es muy interesante, muy sencillito para los que son bien morbosos como yo y les gusta esas cosas de los asesinos y así cosas bien, esas cosas feas del ser humano. Tiene un libro que se llama Mentes Asesinas. ¿Sí, va? Porque el programa se llama Mentes Criminales, ¿no? Entonces, Mentes Asesinas, este libro es muy clarito y te habla un poquito de neuropsicología, te habla un poquito de cuestiones criminológicas. Entonces, son escritos que a mí sí me agradan, ¿no? Tendrá sus limitaciones como todos, ¿no? Encontré esta guía que junto con Alfredo Ardila, otro también profesor que se dedica mucho a esto de las neurociencias, y se me hizo muy interesante. De hecho, esta la pueden encontrar en internet, yo la tengo aquí, para que aquellos que les interesa, es una cuestión meramente introductoria, pero muy, muy interesante, por eso es guía. Aquí nos habla de todo lo que puede evaluar la neuropsicología, y obviamente de todas estas áreas, pues estas áreas son sumamente importantes para las cuestiones forenses en algunos casos. Se evalúa atención, lenguaje, cálculo, memoria de aprendizaje, percepción, motricidad, funciones somatosensoriales, habilidades espaciales, funciones ejecutivas, es decir, todos los procesos cognitivos y sus expresiones en las cuestiones conductuales. Para muchos campos que son útiles o que se abordan en las cuestiones forenses, esto es de suma importancia, ¿no? Si yo quiero saber si un sujeto me está tratando de engañar, pues obviamente a través de estas áreas yo puedo descubrir si realmente el funcionamiento tiene una alteración o solamente está simulando. En el caso del chico, pues evaluar estas áreas incluso sin meternos a cuestiones neurológicas. En el caso de este chico que les comentaba de que se quería buscar peritajes, se buscaron peritajes para ver presentarle pruebas al juez de manera muy concretas para determinar los daños que tuvo, pues esto nos sirve, ¿no? Ver las capacidades de atención del chavito premórbidas, es decir, antes del evento hay que lo dañó, ver sus capacidades de lenguaje y comparar para ver en cuáles de ellas había un daño. Incluso la neuropsicología tiene la capacidad tiene la facultad o tiene las herramientas para identificar y localizar posibles cuestiones ya, alteraciones ya más como anatómicas, por decirlo así, ¿no? En qué áreas están fallando, ¿no? En otros campos pues se puede evaluar mucho para determinar personalidades un poquito más complicadas, ¿no? No sé si han escuchado el término de psicopatía. Psicopatía, que generalmente lo manejan como aquellas personas bien malotas, que desgraciadamente no son
su apariencia no es de bien malotes, sino al contrario, son tipos sumamente agradables, sociables, manipuladores, no genios, no son genios, solamente tienen inteligencia promedio, un poquito quizás, pero son muy hábiles para poder manipular los contextos sociales. Esas personas, hay vertientes ahí, vertientes que si realmente un psicópata se hace, un psicópata tiene cuestiones donde su cerebro funciona distinto, ese tipo de situaciones un psicólogo a veces se queda corto para poderlas determinar. Es ahí donde las cuestiones neuropsicológicas con una serie de pruebas pueden ser de gran utilidad. Aquí les pongo algunos ejemplos, no traigo como... Hay muchas pruebas, hay pruebas para memoria, pruebas para atención, pruebas para lenguaje, hay baterías que ya tratan de evaluar todos estos ámbitos. Solamente era en esta parte de como mostrarles todos los instrumentos que en el campo de la neuropsicología forense se pueden utilizar. Baterías como la de funciones frontales y ejecutivas, que nos va a evaluar planeación, organización, la escala comprensiva del nivel de conciencia, que incluso algunas de ellas hasta utilizan escalas muy... Este es con los movimientos de los ojos, este es muy interesante, esta escala es muy interesante. La escala de inteligencia de Wechsler, esa yo creo que muchos psicólogos sí la ubican, que mide inteligencia, pero también mide memoria, también mide atención. Esa yo la consideraba más que prueba una batería, una pequeña batería. Esa se puede utilizar mucho en el campo forense. La figura de Ray Osterried, que aquí les trajo el ejemplo, es esa la figura, mide memoria, mide organización, planeación. ¿Cómo se aplica esa prueba hacia grandes rasgos? Se le enseña esa figura, bueno, sin los números, solamente la figura, y se le pide al sujeto que la vaya reproduciendo, copiándola. Se le da 5 minutos, después la figura se retira y la tiene que volver a hacer con lo que recuerda. Y hay todo un manual, está estandarizada. De hecho, Feggy Ostrowski hizo una estandarización, una adecuación para población mexicana. O sea, estas pruebas son muy interesantes. Está la batería de neuropsicología breve. Me regreso un tantito. La batería de funciones frontales y ejecutivas mide todas estas áreas. Mide cuestiones de matemáticas, funciones ejecutivas, fluidez verdad, productividad, flexibilidad mental, planeación visoespacial, memoria de trabajo, funciones básicas como el control inhibitorio, seguimiento de reglas. Esto para campos forenses a veces es sumamente importante, en el campo hasta incluso penal. Y este es un ejemplo que incluso pruebas proyectivas nos pueden dar ideas o nos pueden ya dar indicadores o sospechas de posibles incluso alteraciones neuropsicológicas. Por eso se la puse. Esta es la de Macover. Esta se la apliqué a un chico en comunidades de adolescentes, es decir, un chico en conflictos con la ley, que había cometido un delito y que estaba así, llegó a comunidad. Vean, los dibujos, es que no sé si alcancen a ver, hasta allá atrás porque está muy clarito, pero la figura humana es muy rara. Hay transparencias, aparte de las cuestiones proyectivas, que eso es la parte subjetiva que también es importante. Si checan podemos obtener ya posibles hipótesis de que este chavo también trae una bronca neurológica. Si alcanzan a ver, él intentó dibujar ropa, pero además hace transparencias, porque dibuja la ropa y dibuja los senos, como si se vieran, pero aparte le puso como si tuviera blusa. Dibuja no lo alcanzan a ver, eso sí no creo que lo alcancen a ver. Dibuja aparatos reproductores, pero esta es una mujer y dibuja sus aparatos reproductores. O sea, dibuja como, parece que dibujó o intentó dibujar la matriz, pero aparte le pone chorcito o faldita, no sé bien quién hay. No sé si voy siendo como claro en ese sentido. En el dibujo de acá hace lo mismo. Aparte de la agresividad, hace también transparencias, y eso ya nos indica de dos cosas. Pueden ser dos hipótesis: broncas psicóticas o broncas neurológicas. Aparte de lo sexual, eso no, sí trae broncas sexuales. Ya cuando hicimos obviamente la entrevista y otras pruebas, pues ya vamos enlazando puntos. Este chavo traía un consumo de drogas muy fuerte.
tenía cuando se hizo esa prueba como 15 años, no es cierto, perdón, tendría como 16, 17 y comentó que llevaba consumiendo activo como desde los 5 años atrás. Entonces muy probablemente este chavo ya traía broncas neurológicas. A lo que voy, es que como las pruebas proyectivas o incluso algunas otras pruebas psicométricas, sin que realmente estén evaluando cuestiones neuropsicológicas, nos pueden dar indicio. Si tenemos un indicio de esto, entonces ahora sí sería bien conveniente utilizar pruebas neuropsicológicas para complementar y amarrar el diagnóstico que estemos haciendo. ¿Sí? ¿Voy siendo claro hasta aquí? Ya. Aquí le voy a dejar, esto es como, mi intención era como mostrarles qué era la neuropsicología, para qué se utiliza, y era de una forma muy introductoria, ¿no? Porque es un campo que para los que empiecen, hay varo. Sí se llama. Es un campo nuevo, es un campo de exploración nueva para el psicólogo, y es un campo donde se puede haber un buen desarrollo profesional. Aparte de que es muy interesante saber todo esto. Pues bueno, aquí le voy a dejar, muchas gracias, no sé si vaya a haber tiempo de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al maestro? Hola. Ahorita que mencionas que hay varo en el área, quisiera saber quién es tu cliente en realidad. O sea, ¿quién te paga? ¿El Estado? ¿Un abogado? ¿O trabajas para...? Bueno, no tú, sino como el área en general, ¿de dónde estarías percibiendo el dinero? Depende, tú como forense, neuropsicólogo, psicólogo, puedes trabajar, bueno, ahorita principalmente psicólogo, en el área privada o en el área pública, en el área de gobierno. Cuando trabajas en el área de gobierno, pues tú eres parte como de esta estructura de procuración de justicia, es decir, la parte que se encarga de recopilar la información, recopilar las pruebas, para que ya después el juez las considere y tome su decisión y se imparta justicia. Nosotros, esas son las procuradurías, ¿no? Cuando trabajas en las procuradurías, tú eres perito por parte del gobierno. Y pues ahí tú tienes un sueldo, un horario que cubrir, y pues todo lo que la institución bajo los criterios de los reglamentos de la institución, te asigne como son tus funciones. Y ahí pues tu sueldo es el que la institución te asigna. El otro ámbito, en el ámbito privado, lo que tú haces es conseguir tus clientes. Generalmente los que te jalan son los abogados. Por eso digo que a veces hasta en este campo la asesoría es muy importante para los abogados, porque ellos son los que exponen las pruebas y los que piden las pruebas al juez, y ya cuando las piden, pues ellos buscan a sus expertos para que las realicen. En ese caso, ahí sí va a variar. Generalmente en lo penal pues paga el interesado, o sea, paga el abogado te hace el enlace, pero a fin de cuentas el que paga pues es el cliente del abogado. Hay algunos casos como las laborales donde se llega a convenios. Por ejemplo, vamos a voy a pelear por una cuestión de indemnización por daño, X cosa. Entonces el abogado hace un convenio con el cliente. ¿Sabes qué? Me voy a llevar tu caso, no te voy a cobrar nada, pero de lo que ganemos, tanto porcentaje es para mí. Y de ahí el abogado hace su plan de trabajo, y si necesita peritos, hay buffets que ellos pagan. A los peritos el buffet paga, pero a fin de cuentas ellos van a ganar una parte proporcional de lo que ganen en la demanda, y al cliente no le va a ganar. Pero generalmente así son como los tres tipos de relación laboral que puedes tener. Si siguiéramos los parámetros científicos, pues no hay forma, ¿no? Porque la otra persona, pues, ¿sabes qué? Pues yo no estoy conforme a lo que dice tu perito y requiero a otra persona. Y entonces el otro perito evalúa, y si realmente hiciste trampa, pues entonces ahí va a haber alguna bronca, ¿no? Se puede, por ahí conocí un abogado
que defiende a pillos, narcos. Y el tipo muy inteligente, pero muy tramposo, pero no corrupto. Él decía, yo no voy a decirte, cámbiame un peritaje. No te voy a decir que pongas lo que yo quiero. Solamente vamos a jugar con las reglas del juego. Y es ahí, esos son los buenos abogados. Los que saben jugar con las reglas del juego, sin hacer cuestiones de corrupción. Ahora, eso no quiere decir que sea justo o no, en lo moral, eso ya es aparte, ¿no? Sacar a quien, eso también lo tienes que checar, ¿no? Tu ética, tus valores morales, hay cosas con las que yo no me meto, ¿no? Por ejemplo, cuando me ha tocado personas que me hablan, oye, es que tengo aquí un cliente que está siendo acusado por abuso sexual, pero pues queremos que nos eche la mano. Ya cuando te dicen eso dices, ¿quieres que ponga lo que tú quieres? No, simplemente, ¿sabes qué? Ok, lo atendemos, pero lo que salga es lo que voy a poner en el dictamen. Y la mayoría de los casos que ya van con esa intención, ya no te contratan. Porque saben que a lo mejor no vas a poner lo que ellos quieren. Entonces, pero ahí sí ya se juega la parte ética y moral de cada uno. ¿Quién sigue? Nosotros como estudiantes o ayer, ¿en qué campo de profundización tendríamos que elegir para psicología forense? Pues, ahorita hay poco. La clínica te ayuda mucho. Quizás es la más cercana a la que te puede ayudar mucho, ¿no? La clínica. Y posteriormente, pues ya sería una especialización más detallada, diplomados, alguna especialización, maestrías. Aquí en México yo solamente he visto en una institución. De ahí en fuera ya no he visto, y menos en psicología forense, y en neuropsicología, pues no. Pero la ventaja de la neuropsicología es que no necesitas ser neuropsicólogo forense. Tú puedes estudiar una maestría en neuropsicología, aventarte diplomados de neuropsicología, y con esos elementos tú ya puedes utilizar ese conocimiento en las cuestiones forenses. Lo que sí, cuando te metes a las cuestiones forenses, tienes que conocer la ley. Así es, meterte un poquito a cuestiones de derecho. Mi pregunta es, si hay acerca de, por decir, las pruebas impresas, puede haber también puede utilizarse para dictaminar si el inculpado es inocente o culposo. Bueno, ¿y qué tan riesgoso es? Bueno, primero, tú no vas a determinar si es inocente o culpable. Tú solamente vas a poner una prueba para mencionar algo que es de tu competencia. Es decir, si tú quieres ubicar si hay un daño cognitivo en el manejo de control de impulsos, y que a lo mejor en los lóbulos frontales ahí está fallando algo, es lo que tú vas a decir. Ya después va a ocupar eso para determinar si eso le sirve para una prueba para determinarlo culpable o inocente de los cargos que se le están imputando. Generalmente, yo por lo menos en la experiencia, yo no lo hicimos con un psiquiatra en el equipo que estábamos trabajando. Él utilizó tomografías, la PET, hizo un estudio de un chico. Para esto fue para una evaluación, no para una cuestión. Él ya estaba sentenciado y fue para una evaluación de sus características. Y él utilizó el electroencefalograma, bueno, que no se imaginaría, pero utilizó la PET. Y esta parte a él le ayudó mucho, y cuando ya lo compartimos, pues la evaluación se hizo como más amplia, ¿no? Porque en ese sentido, de las que yo ubico que se utilizan mucho es en particular, que se han utilizado mucho en el campo criminológico y forense. No es que sea la única que hay, ¿no? Sí, buenos días. ¿Con qué complejidades se han encontrado para que se puedan autorizar esas pruebas por parte del juez? O incluso cuando la defensa, por ejemplo, ahora con este procedimiento adversarial que tiene de sus principios como la presunción de inocencia e incluso los derechos humanos, ¿cómo se ha visto, cómo se contrapone, qué complejidades han encontrado ustedes para poder desahogarse de esas pruebas? Mira, hasta el momento todavía no nos pega tanto. Ahorita bien eso de los derechos humanos, incluso en psicología todavía no pega mucho. Sí ha variado un poquito. El informe, la evaluación se va a seguir haciendo, creo que es lo que va a pasar. La información se va a seguir haciendo, el trabajo se va a seguir haciendo, pero quizás ya le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Ya no va a ser dictamen,
va a ser informe, va a ser juego de palabras, porque lo que en este sistema cambia es tratar de quitarle estigmas a la gente, ¿no? En una evaluación generalmente tú estigmatizas o etiquetas. Ah, el sujeto es depresivo. Ah, el sujeto es psicópata. Y en ese sentido, lo que el nuevo sistema de juicios orales, comúnmente conocido, quiere es darle más peso a los derechos humanos y quitar ese tipo de cositas, ¿no? Pero la evaluación se va a seguir haciendo en la práctica. Quizás lo que va a costar mucho, porque hasta el momento a mí no me ha tocado, es la cuestión del uso de palabras, del uso de términos. En cuanto a la neuropsicología forense, muy poca gente se ha dedicado a promoverla como prueba. Y ahí sí va a depender mucho el juez. Porque a veces mucho depende del juez. Si el juez dice, yo no creo que sea eso, le hace perro, ¿no? O si hay cuestiones de corrupción, se hace para como ir frenando el proceso y hacer un montón de broncas, ¿no? Ahí sí va a depender del juez. Legalmente no habría ninguna. O sea, por procedimientos, por cuestiones legales, no tendría que haber ninguna objeción de poder generar una prueba de este tipo. Nada más quizás cuidando estos elementos de no como atacar estas cuestiones de derechos humanos en cuanto a la etiqueta, no ir contra la dignidad de la persona. Cuidando esas partes no había ningún otro elemento para no permitir que se haga esa evaluación. Una última pregunta. Más que una pregunta, buenos días, es como una experiencia, ¿no? Yo tengo una amiga, colega, que estaba trabajando y es especialista en maltrato a las mujeres. Entonces, ella estaba trabajando para una institución de gobierno y me comentaba, ¿no?, que ella se tuvo que salir. ¿Por qué? Porque una chica que la habían golpeado mucho, que la habían maltratado, ni siquiera era su marido, era su amante, la golpeaba. En el momento en que quisieron ayudarle, pues hubo una persecución a su familia. Entonces, cuando te metes a este ámbito forense, pues tienes que estar bien seguro que estás haciendo y saber hacia dónde te vas a dirigir, porque en algún momento sí es peligroso, ¿no? O sea, sí te implica muchas cosas de la familia. Y en un congreso que estuve yo de neurociencias específicamente en San Luis Potosí, comentaba un colega igual, ¿no?, que él trabajaba, no me acuerdo para qué institución, y le decían, ¿sabes qué? Pues los láser y eso, va a pasar un coche X, y se ve todo, realmente se ve todo lo que hay dentro del coche, y va a pasar a tales horas, tú tienes que decir que sí pasó o que no pasó, o hacerte de la vista gorda, ¿no? Y mejor, pues yo lo que hacía es que a esa hora justamente o iba al baño o tenía que contestar el teléfono y pues no transgredía la parte ética, ¿no? Hasta que llegó el momento en que lo pusieron ya en un momento de tomar una decisión y decidió renunciar. Tanto Rocío, que es X, y este otro colega, pues renunciaron a este tipo de situaciones por la cuestión ética. No prefiero perder el trabajo, que mi familia, Rocío, estuvo a punto de darle un infarto cuando tenía 30 años, y el otro colega pues de plano renunció, dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer el dictamen, pero me haces una carta de recomendación, yo te firmo mi renuncia sin broncas, y pues decidieron dejar este ámbito, y sobre todo cuando trabajas para las instituciones de gobierno, ¿no? Cuando trabajas para la parte privada, pues como que es un poco menos violenta la cosa, menos comprometida, y pues sí, él o la compañera que hace eso, pues tiene que estar bien consciente de que eso puede pasar, ¿no? Sí, es algo que suele pasar. Yo creo que para este trabajo, bueno, como para muchos, tienes que manejar muy bien las cuestiones teóricas. O sea, tienes que ser experto en el área, ¿no? Y para este tipo de trabajo, para todo, es generalmente estarte renovando. Las cuestiones legales. Tienes que conocer hasta dónde puedes llegar y hasta dónde son tus funciones como parte de este sistema, de este engranaje que se llama sistema jurídico. Las cuestiones metodológicas. Para los que odian metodología, créanme que la cuestión metodológica sé que es muy difícil, porque sé que es complicado. Yo pasé por ahí y al principio decía, ¿esto para qué va a servir? Y ya cuando pues estoy afuera dije, no, sí, ya me entendí por qué, ¿no? Entonces realmente esos tres ejes son bien importantes para la cuestión forense. Y le agregamos lo personal.
Trabajar en gobierno obtienes la mayor cantidad de experiencia, porque ahí está la materia prima. Pero trabajar en gobierno te implica mucho riesgo, a esos límites como comentó la compañera, y riesgo psicoemocional. Te quemas. Imagínense ver 10 mujeres golpeadas todos los días. Imagínense, y se da. Yo estuve en una unidad de atención a víctimas de aquí de Atizapán y había cola para hacer un estudio psicológico. ¿Creen que el estudio psicológico iba a ser como el más completo? Pues no, por la gran demanda. Es desgastante, pero aprendes mucho. La parte cuando ya estás en lo privado, pues es que tú manejas y te metes hasta donde tú quieres. Y ahí sí, pues es una decisión totalmente personal. Pues les agradezco mucho. Agradecemos al maestro Montiel por su conferencia.